Esta casa, enclavada en un tranquilo vecindario, esconde un oscuro y espeluznante secreto. To him, they weren't living, feeling, breathing individuals. They were literally just pieces of meat. Esta es la historia de Robert Berdella, el hombre que llegó a ser conocido como el carnicero de Kansas City. Una historia de crueldad inimaginable. And then he would cut the bodies up with a butcher knife and a chainsaw. Robert Andrew Berdella Jr. nació el 31 de enero de 1949 en Cuyahoga Falls, Ohio. Desde fuera, la familia Berdella parecía encarnar el sueño americano de posguerra. Robert padre trabajaba como troquelista en Ford Motor Company, mientras que Mary Louise era ama de casa. Pero las apariencias engañan. La infancia del joven Bob distaba mucho de ser idílica. Su grave miopía le obligó a llevar gafas gruesas a los 5 años, lo que le convirtió en blanco fácil de los matones. Pero quizá la influencia más significativa en la vida de Bob fue su padre. His father worked at the Ford Motor Company. His mother was a homemaker, so they were very much the traditional American nuclear family. Robert padre era un estricto disciplinario. La correa de cuero era su herramienta preferida, dejando no solo cicatrices físicas, sino heridas emocionales que nunca sanarían del todo. El padre de Bob a menudo lo comparaba desfavorablemente con su hermano menor, Daniel, más atlético. Estas críticas constantes y la falta de afecto sembraron en él la semilla del resentimiento y una necesidad de control profundamente arraigada que más tarde se manifestaría de formas espantosas. En respuesta a su tumultuosa vida familiar, Bob se refugió en aficiones solitarias como coleccionar monedas y sellos. Destacó académicamente, mostrando especial interés por el arte y la historia. Pero estos logros no sirvieron para ganarse la aprobación de su padre ni para aliviar su sensación de aislamiento. 1965 fue un año crucial para Bob Berdella, de 16 años. El día de Navidad, su padre sufrió un infarto mortal a la edad de 39 años. La pérdida fue devastadora y la relación de Bob con su madre se volvió tensa. Berdella's father died of a heart attack when he was 16, and this did have quite a significant impact on him because his mother remarried and she went on to set up another home with somebody else. And I think that Berdella really did feel a sense of rejection here. He was part of his mother's past. The world had moved on and he was left behind. Fue también en 1965 cuando Berdella vio una película que dejaría una marca indeleble en su psique, El coleccionista. Esta película, sobre un hombre que secuestra y encarcela a una mujer a la que admira, despertó algo oscuro dentro de Berdella. Años más tarde, la citaría como una influencia significativa en sus crímenes. En 1967, a los 18 años, Berdella se marchó de Ohio a Kansas City, donde se matriculó en el Kansas City Art Institute. Fue entonces cuando se dio cuenta de que era gay, un hecho que al principio mantuvo en secreto en el ambiente conservador del Medio Oeste. Pero este periodo de autodescubrimiento se vio empañado por un comportamiento problemático. Los informes de esta época indican un giro oscuro en los intereses de Berdella. Se dedicó a torturar animales, decapitó a un pato y experimentó con sedantes en un perro. Él calificaba estos actos de expresión artística. No se trataba solo de transgresiones juveniles, eran banderas rojas que apuntaban hacia un camino peligroso. La estancia de Berdella en el Instituto de Arte se vio truncada cuando fue detenido por vender drogas a un agente encubierto.
pero eran claras señales de advertencia del horror que se avecinaba. Le impusieron una condena condicional. Cuando Berdella entró en la edad adulta, pareció asentarse en una vida respetable. Trabajó como chef de éxito e incluso cofundó un programa de formación para aspirantes a cocineros. Más tarde, abrió una tienda de antigüedades llamada Bob's Bazaar Bizarre en el vibrante distrito de Westport de Kansas City. A sus vecinos, Berdella les parecía excéntrico, pero servicial. Participaba activamente en la Asociación Local de Prevención del Crimen y Vigilancia Vecinal. Acogía a inquilinos, a menudo jóvenes que luchaban contra la adicción o la falta de vivienda, alegando que quería ayudarles a cambiar de vida. Pero detrás de esta fachada de normalidad surgía un monstruo. El 5 de julio de 1984 marca el inicio de la conocida ola de asesinatos de Berdella. Su primera víctima fue Jerry Howell, de 20 años, un amigo que Berdella conocía desde hacía tiempo. When the victim became virtually unconscious, Berdella would inject him with drugs, giving him absolute control over the body. He would then repeatedly rape the victim over a very extended period, in this case, 27 hours. En los 4 años siguientes, Berdella torturaría y mataría al menos a 6 jóvenes. Sus víctimas, todas ellas de entre 18 y 22 años, solían ser personas vulnerables, trabajadores del sexo o conocidos con problemas de adicción. El modus operandi de Berdella era escalofriante por su naturaleza metódica. Atraía a sus víctimas a su casa y las drogaba con alcohol, sedantes o incluso tranquilizantes para animales. Una vez incapacitadas, comenzaba el verdadero horror. En su sótano, Berdella había creado una cámara de tortura. Las víctimas eran atadas a una cama con cuerda de piano y sometidas a tormentos inimaginables. Descargas eléctricas, palizas, inyecciones químicas. La crueldad de Berdella no tenía límites. Mantenía a sus víctimas con vida durante días o incluso semanas, documentando metódicamente su sufrimiento. Tal vez lo más inquietante era la documentación meticulosa de Berdella de sus crímenes. Llevaba registros detallados de las torturas que infligía y tomaba fotografías Polaroid de sus víctimas. Estos registros y fotos, descubiertos más tarde por la policía, revelaron el alcance de la depravación de Berdella. Grababa cada acto de tortura, cada inyección, cada grito. Las Polaroids captaban a sus víctimas en distintas fases de tormento y muerte. Un catálogo grotesco del sufrimiento humano. Pero, ¿cómo consiguió Berdella llevar a cabo estos atroces actos durante tanto tiempo sin ser detectado? La respuesta está en una tormenta perfecta de circunstancias. El objetivo de Berdella eran individuos que a menudo ya estaban alejados de sus familias o vivían al margen de la sociedad. Era menos probable que sus desapariciones hicieran saltar las alarmas de inmediato. Además, cuando surgían dudas, la posición de Berdella en la comunidad, como propietario de un negocio y miembro de la vigilancia vecinal, le permitía desviar las sospechas. En la década de 1980 también se produjo un repunte de la epidemia de crack, lo que provocó un aumento de la población transeúnte y de las personas con comportamientos de alto riesgo. En este entorno caótico, las víctimas de Berdella podían caer fácilmente en el olvido. El reino del terror de Berdella llegó finalmente a su fin gracias a la valentía de Christopher Bryson. So Christopher Bryson was wandering the streets when Robert Berdella picks him up, and he offers him a beer, and they drive around in his car for a while. Berdella then says, well, come back to my house and you can have a beer there. So Christopher agrees and they go back. El 29 de marzo de 1988, Bryson se convirtió en cautivo de Berdella. Durante 4 días soportó torturas indecibles, pero el 2 de abril, mientras Berdella estaba trabajando, Bryson vio su oportunidad. Consiguió liberarse de sus ataduras y, desnudo salvo por un collar de perro,
saltó desde una ventana de un segundo piso hacia la libertad. Cuando las fuerzas del orden entraron en casa de Berdella, descubrieron una escena de horror inimaginable. El sótano, donde Berdella había llevado a cabo sus atroces actos, estaba lleno de instrumentos de tortura, pero fue la colección de fotos Polaroid y los meticulosos registros lo que realmente reveló el alcance de los crímenes de Berdella. Más de 200 fotografías mostraban a las víctimas de Berdella en diversas fases de tortura y muerte. We discovered several hundred, probably 200 to 300 Polaroid photographs that he had taken. Some of the people in the photographs were in obvious signs of being tortured. A medida que los investigadores profundizaban en la investigación, salía a la luz todo el alcance de las atrocidades de Berdella. Los restos de sus víctimas, desmembradas y tiradas en bolsas de basura, nunca se recuperaron del todo. Pero las pruebas encontradas en su casa, incluidos cráneos enterrados en el patio trasero, mostraban claramente su culpabilidad. Ante la abrumadora evidencia, Berdella llegó a un acuerdo. A cambio de evitar la pena de muerte, ofreció una confesión completa, en la que detallaba sus crímenes con horripilante minuciosidad. Fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Pero el tiempo que Berdella pasó entre rejas duró poco. El 8 de octubre de 1992, apenas 4 años después de cumplir su condena, Berdella murió de un ataque al corazón. Tenía 43 años. El caso Berdella conmocionó a Kansas City y al país. La idea de que crímenes tan horribles pudieran ocurrir en una comunidad aparentemente normal, cometidos por alguien que, en apariencia, parecía ser un miembro productivo de la sociedad, era profundamente inquietante. La historia de Robert Berdella nos obliga a enfrentarnos a verdades incómodas sobre la naturaleza humana y la sociedad en que vivimos. Los expertos apuntan a una combinación de factores en el caso de Berdella: trauma y alienación en la infancia, una figura paterna dominante, experiencias tempranas de agresión sexual y una necesidad psicológica de control y dominio. Pero estos factores por sí solos no explican la naturaleza extrema de los crímenes de Berdella. Su caso sigue siendo estudiado por criminólogos y psicólogos y sirve como escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede acechar tras una fachada de normalidad. En los años transcurridos desde entonces, Kansas City se ha esforzado por superar este trauma. La casa de Charlotte Street, conocida en su día como la Casa de los Horrores, fue demolida. La casa ha desaparecido, pero los ecos de las atrocidades de Robert Berdella aún perduran. Para los habitantes de Kansas City, las cicatrices dejadas por sus crímenes no se borran tan fácilmente. Hablan en voz baja del hombre que vivía al lado, el hombre que creían conocer, pero que ocultaba un secreto monstruoso a puerta cerrada. Y así, la leyenda de Robert Berdella sigue atormentando la memoria colectiva de Kansas City. El hombre, el monstruo, que convirtió su casa en una cámara de los horrores. Puede que se haya ido, pero la oscuridad que trajo al mundo permanece. Persiste en los susurros del viento, en las sombras que se alargan al anochecer, en el silencio que cae sobre el solar vacío de Charlotte Street. Algunas historias no tienen final feliz. Algunos males no pueden enterrarse. Y aunque Berdella ya no está, la pregunta sigue en el aire. ¿Cuántos más como él hay ahí fuera, escondidos a plena vista, esperando la próxima oportunidad para desatar sus horrores sobre el mundo? Duerme bien. Y recuerda, nunca sabes realmente quiénes son tus vecinos.